Listo, Héctor. De nueva cuenta, pues agradecerte, por supuesto, por darnos este espacio para Revista Balompié. De verdad que es un gustazo. Muchísimas gracias, Héctor. Hola, ¿qué tal, Ricardo? No, un gusto poder conversar contigo, ¿no? Perfecto. A ver, Héctor, este tema de la Libertadores, por supuesto que es importante el tema de la final, pero me parece, al menos lo veo así como periodista, inclusive también como aficionado, que de pronto se va quizá no olvidando, pero sí haciendo un lado el tema del cómo van construyendo el paso a paso para llegar a esta final, ¿no? Un punto importante dentro de toda esta cronología que vamos a revisar es primero la llegada de Trejo al banquillo por este tema, ¿no? Ustedes vienen de una final contra Pachuca, evidentemente se va por ahí ya proyectando lo que puede realizarse no solamente en el torneo doméstico, sino también a nivel internacional. De buenas a primeras, Héctor, a nivel personal, ¿qué sensación te deja esta primera llegada de Trejo y al final pues también la salida de Tena en ese momento? Bueno, con respecto al flaco, ¿no? Digamos, el que deja el cargo, yo lo aprecio mucho y lo valoro mucho. Fue el único técnico que tuve en mi carrera, este, que antes de empezar un torneo, mejor dicho, cuando estábamos en pretemporada, me citó a tomar un café en Juriquilla, fue en Querétaro, y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Pensás que tu familia, tu señora se va a adaptar a la Ciudad de México? A mí me interesa toda esa parte, y bueno, yo le dije, quédate tranquilo, yo vengo a jugar al fútbol, y eso me tengo que encargar yo, ¿no? Así que y lo valoro mucho. Capaz que en México no se valora mucho el trabajo que ha hecho él y sobre todo con el título este olímpico que tuvo con la selección, ¿no? Una gran persona, un gran entrenador, muy manejador de un grupo, excelente. Y después, bueno, José Luis Trejo, un poco similar, ¿no? Capaz que en algún momento determinado un poco más reservado y también que se apoyaba un poco con los jugadores de experiencia, ¿no? También encaminando muy bien al plantel en el día a día, ¿no? Así que eso por un lado, y bueno, y lo que recuerdo fue un largo recorrido de esa Copa Libertadores. Si mal no recuerdo, tuvimos que jugar con una eliminatoria con equipos venezolanos, después ahí calificar. Una vez calificado, bueno, tuvimos que viajar mucho, nos tocó muchos viajes largos, teníamos campeonato local, pero era sumar experiencia. Estábamos algunos en el equipo, en el plantel, que sabíamos lo que era Copa Libertadores y transmitíamos un poco, guiamos al equipo este, para afrontar la situación en los partidos, los viajes, de mencionarle, el jugador se tiene que acostumbrar que en cualquier viaje algo puede pasar, te cancelan un vuelo se demora, tienes que estar muchas horas en un aeropuerto y esas cosas pasan, ¿no? ¿Para qué? Que lo tomáramos de la mejor forma posible. Y también recuerdo que en un entrenamiento, cuando ya estábamos en Copa Libertadores y ya era un poco más que nada el mano a mano, ¿no? Que ya habíamos calificado, pasamos, avanzamos, era el mano a mano en la cancha, en la Noria, en un entrenamiento. Recuerdo que el presidente nos fue a ver, y bueno, nosotros como equipo, como plantel, también a la suma de viajes, de todo eso, no éramos un plantel tan largo, digamos, éramos justos, con la incorporación de Almaguer y de Cardoso, a dónde íbamos a apuntar, ¿no? Teníamos el torneo y la Libertadores. Bueno, dice, bueno, presidente, dice, me acuerdo, bueno, nosotros tenemos que apuntar las dos cosas, pero uno intuía que era más la Libertadores, ¿no? Y lo supimos sin decirlo, ¿no? Él, pero lo supimos interpretar nosotros y bueno, se enfocó todo el equipo y todo el plantel, muchas horas después fueron, pero el estado de ánimo era muy bueno, el equipo siempre estuvo bien físicamente,
Y los refuerzos, Almaguer y Cardoso, a los pocos días de estar ahí, y ellos mismos te lo manifiestan. Es como que si hubiesen llevado años jugando con nosotros en ese momento. O sea, lo hicimos sentir muy bien, muy cómodos, porque también necesitamos del rendimiento de ellos, ¿no? Héctor, ahorita bien apuntalabas este tema de un montón de partidos, ¿no? En total fueron más de 20, 26 partidos, contando o teniendo en cuenta que fue no solo la pre-Libertadores, sino la pre-pre, ¿no? O sea, esto un poco de que sabemos de pronto cómo jugaba, al menos en ese momento, la Conmebol, en particular con los equipos mexicanos. Por ahí los mandan a Estados Unidos, primero un triangular. Y a propósito de eso, Héctor, precisamente como grupo, obviamente en el tema individual, tú que vienes evidentemente de este fútbol también sudamericano, eh, de pronto no parecía que la Conmebol ponía como muchos obstáculos o muchas trabas precisamente para poder calificar, o al menos tú en ningún momento lo sentiste de esa forma, hablando en particular de esta pre-Libertadores. No, porque también era un negocio. Porque, si mal no recuerdo, tuvimos que ir a jugar a Estados Unidos. Entonces, las recaudaciones en Estados Unidos marcan una diferencia importante. Sí, sí, bueno, nos pusieron un poquito de trabas en el camino porque tuvimos que jugar muchos partidos eh, que otros rivales no tuvieron que jugar, de los equipos sudamericanos, no tuvieron que jugar. Y después, bueno, eso tenés que sumarle. Nosotros jugamos contra Rosario, contra River y contra Boca. O sea, fueron esas tres series finales, fueron 3 viajes a Buenos Aires. Después tuvimos que ir a jugar a Quito, cerca de Quito, en Ecuador. Tuvimos que ir a jugar a Brasil. Así que fue desgastante, pero fue una muy buena experiencia. Un equipo que estaba muy conformado. Había jugadores de experiencia, jugadores medios, jugadores jóvenes que estaban haciendo, ya llevaban algunos partidos en primera división, los Tomás Campos, los Melvin Brown, los Ángeles, Hernández, Gutiérrez, por mencionar. Y después, bueno, también ese equipo fue la base de la selección de Aguirre en un momento determinado para poder calificar a un mundial, ¿no? Esta entrevista que estás escuchando la puedes encontrar en el número 7 de la revista Balompié. Hicimos un dossier con toda la historia de ese Cruz Azul del 2001. Entrevistamos a 13 de sus protagonistas y juntamos sus testimonios en un dossier de más de 35 páginas. Una pieza imperdible para todos aquellos cruzazulinos que desean rememorar la gesta de hace 25 años. Pídela ya en balompié.mx y suscríbete para recibir gratis la guía 2026, que va a ser un fenómeno. Héctor, precisamente con este tema de los viajes, después, obviamente, de que ustedes, digamos, resultan campeones o ganadores de esta pre-Libertadores, viene el tema ahora sí de la pre-Libertadores, precisamente contra Táchira y Talchacao, además, por supuesto, del Atlante. ¿Por qué menciono esto? De pronto la gente pareciera que no toma en cuenta el tema de los viajes que ahorita mencionabas, ¿no? Hace unos instantes. Esto a nivel no solo físico, sino mental, de pronto, ¿qué tanto, no digo como una justificación, por supuesto, no va para allá el tema, pero qué tanto sí termina o puede afectar al futbolista y eso de pronto no se ve hacia afuera? E inclusive cómo lo trabajaban o cómo lo trataban ustedes para que no fuera algo tan complicado. Depende mucho también del resultado, porque si vos tenés un buen resultado, por ejemplo, nosotros terminamos de jugar en River, sabíamos que importante era empatar para nosotros, porque íbamos a marcar diferencia en el Estadio Azteca. Y aparte lo veníamos viendo, lo veníamos siguiendo, nosotros estábamos mejor físicamente que ellos como que empezaron la Copa Libertadores de más a menos, que tenían dos jugadores clave que había que contrarrestar, que era Ortega y Saviola, que andaban muy bien en ese momento. Entonces depende mucho del juego, del resultado. Entonces, como sacamos un empate y sabíamos, pero estábamos convencidos que íbamos a seguir avanzando en la siguiente fase. Entonces, al otro día, cuando vos tomabas el vuelo, el estado de ánimo cambia.
¿Me entendés? Compartís en el aeropuerto un café, te pones a hablar un poco, está ese desgaste físico, ese dolor de pierna y todo eso, o el sueño que no, todavía no lo recuperás. Y bueno, el equipo iba, y eso es fundamental, ayuda mucho el resultado. El resultado va al estado de ánimo y el estado de ánimo va y se transmite al campo de juego. En los videos que encontré en internet, de pronto se escucha a la gente presionar muchísimo al Cruz Azul, ¿no? En estos primeros partidos, en este primero andar, precisamente ahí en el estadio, primero todavía de Ciudad de los Deportes, ¿no? Antes de pasar al Azteca. De pronto, ¿qué recuerdas también de esta presión o no que había de la afición? Porque además en ese momento la Copa Libertadores no era algo tan habitual todavía para el fútbol mexicano, ¿no? Y evidentemente también la gente estaba acostumbrada quizá a otro ritmo de juego. Sabemos que los equipos sudamericanos, pues también por supuesto juegan de otra manera, ¿no? ¿Recuerdas cómo era la relación, obviamente desde el campo hasta las gradas, al menos con la afición en ese momento? Sí, 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 se recuerda porque era importante, era algo nuevo y era importante calificar. Entonces, eran juegos muy cerrados, muy disputados, muy aguerridos, ríspidos en algún sentido. Y también hay ¿cómo te puedo explicar? Dejan jugar un poco más, mucha falta o empujones y todo eso, los árbitros no lo cobran. Este, entonces se hace un juego de repente más fluido. Y sí, lo recordamos de la afición. Y más recuerdo, tuvimos un rival muy difícil, que para mí fue uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores y no calificó, que fue San Caetano de Brasil. Ese equipo jugó muy bien y nos complicó en el Estadio Azul, nos complicó bastante, que después pudimos marcar una diferencia sobre el final del juego, no sé, o un gol que nos dio la tranquilidad que fue de Mora, un zapatazo de afuera del área, que ahí como que respiramos y dijimos, bueno, ya está, tenemos el partido ganado, ¿no? Pero era un muy buen equipo el San Caetano de Brasil. Que dicho sea de paso, además empezó como a la baja y fue creciendo, ¿no? Conforme pasaron las fechas Sí, en ese tema de fase de grupos. Por cierto, Héctor, ¿recuerdas de pronto también cuál era la dinámica o la estrategia que te pedían fungir dentro del equipo, en particular con la Libertadores? ¿Era lo mismo que tenías que hacer en la liga o se te pedía algo distinto a nivel táctico? no, y bueno, tenés que estar más atento, más concentrado, porque de repente a nivel internacional el rival te puede tener una chance o dos chances y su porcentaje de eficacia de repente aumenta muchísimo. Y capaz que en el torneo local, vamos a suponer el número, en el torneo local un equipo tiene 10 posibilidades de gol y capaz que hace dos o tres. En el partido internacional vos tenés 10 posibilidades de gol y ese porcentaje fácilmente aumenta a 5 o a 6 de efectividad. Entonces en eso vos tenés que estar muy concentrado de acá arriba, de mente, y tenés que jugar también mucho con el resultado, con lo que te conviene. Si vos si vas en victoria, o vas en empate y estás pasando de fase, y tenés que cerrar el juego, lo cerrás. Y por más que el juego falte 15 o 20 minutos, vos cerrás el juego. Te arropás bien y saliste de repente de contra. No es que renuncies al juego, pero sí tenés que tomar precauciones. Yo me acuerdo fácilmente yo me acuerdo de ese partido de San Caetano en el Estadio Azul, porque ellos tenían un puntero, no, un lateral izquierdo que se llamaba César, un zurdo. Y yo tuve que renunciar, porque me di cuenta en el segundo tiempo, que porque y parecía que no se cansaba nunca, y terminábamos, casi siempre terminábamos entre la línea del área grande y la línea final de la cancha, en ese rectángulo,
que él le tiraban y él picaba, cambiaba del ritmo, o te tiraba una pared y después iba a buscar, y yo terminaba con él tapándole el centro. ¿Me entendés? Entonces, ahí, por ejemplo, fue una acción que me tuve que dar cuenta. Yo no puedo ir porque capaz que me agarra una a la espalda y me marca la diferencia y no hace un gol. Entonces, y ese después de esa Copa Libertadores fue vendido a la Lazio. No sé en cuántos millones de dólares ese muchacho. ¿Me entendés? Entonces, son esas pequeñas cosas que uno se tiene que dar cuenta en el campo de juego y no puedes esperar tampoco de afuera que el entrenador ¿no? Uno lo siente y lo palpa el juego, o como el volante de contención, de repente hay muchos volantes de contención que tocan, van, rompen línea, pasan al ataque y todo, y de repente no, de repente tengo que hacer apoyo, siempre darle una chance al equipo a hacer rotar el balón de un lado para el otro, ¿me entendés? Entonces, esas cosas le tenés que tener mucho cuidado. Y tenés que jugar hasta que pite el árbitro. No, por más que te anuncien 2 o 3 minutos y vos decís, no, ya está, no, un equipo te puede dar vuelta al juego enseguida. Héctor, una pequeña pausa, un favorzote, ¿podrías bajar un poquito nada más tu pantalla, por favor, si no es mucha molestia? Discúlpame. No, ahí, Ahí está perfectísima. Muchísimas gracias. ya. Bueno, continuando, a la distancia ya transcurridos 25 años, eh, ¿cómo percibes inclusive también esta situación, rescatando lo que mencionabas hace unos instantes de la Liga Doméstica y la Copa Libertadores, ¿no? Que mencionabas que inclusive Billy Álvarez por ahí les comentó que había que ir por los dos torneos, pero las cosas no estaban saliendo de la mejor forma también al final en el torneo local, ¿no? Lo que de alguna u otra forma empujó o permitió que ustedes pudieran volcarse completamente a la Libertadores. A la Sí, sí. distancia, ¿qué tan favorable ves entonces que haya ocurrido eso? Porque quizás si hubieran ido bien en la liga, digo, estamos suponiendo, por supuesto, No, no sabemos qué hubiera pasado en la Libertadores, ¿no? no, pero me acuerdo muy patente de eso. ¿Por qué? Porque sabíamos que en el torneo local iban a jugar de repente compañeros que no venían actuando muy seguido, que no tenían mucho partido en el cuerpo, mucho minutaje, ¿no? Y yo recuerdo que al equipo le quedaban 3 partidos en el torneo local. Y me parece que de los 3 partidos, con una victoria nosotros calificábamos. Una victoria y 2 derrotas calificábamos. El equipo sacó un empate y 2 derrotas y no calificamos. Si vos decís que no, yo hasta el día de hoy todavía tengo esa bronca de no calificar a esa liguilla, ¿no? Porque decía, son 3 juegos, tenemos que ganar uno. ¿Cómo se nos iba a ir ese? Después sabíamos perfectamente que después se, se iban a topar los juegos capaz que el mismo día. ¿Me entendés? Y hubiese sido todo un lío, a ver quién va a jugar la Libertadores, quién se queda en México jugando, porque de repente, no sé, capaz que juega Libertadores un día jueves, pero el día miércoles tenía que jugar Liguilla y los viajes eran largos, entonces no te iba a dar, no te iba a cuadrar, tampoco había, me parece, tanta facilidad de la federación de cambiar juegos, ¿entendés? Es complicado, es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque las distancias son muy largas. No es que juegue en México o en Estados Unidos, ¿no? Que lo tenés ahí al lado, ¿no? O Centroamérica, que capaz que en 2 horas de avión o 3 horas, ¿no? Nosotros teníamos que hacer prácticamente, no solamente eran las 8 horas de vuelo, sino era estar 2 horas antes en el aeropuerto, y de repente tuvimos suerte que nosotros éramos vuelos directos que nos tocaban, pero si vos tenés que hacer una escala, todo, en definitiva, desde que vos salís de tu casa o de la Noria, que vas al aeropuerto y llegás al hotel del país a donde vos jugás, que en el caso de Argentina fueron 3 veces, y son 15 16 horas, más o menos. Héctor, obviamente sabemos que les toca con Sao Caetano, con Olmedo y con Defensor Sporting. También hace un ratito mencionabas lo complicado que fue Sao Caetano, ¿no? ¿En qué momento
y en qué punto de estos partidos que tienen ida y vuelta contra estos equipos, Cruz Azul, inclusive tú a nivel personal, se comienzan a dar cuenta que están siendo líderes, no solamente en puntos, sino además en el campo, ¿no? Porque se demostraba, uno ve los videos y Cruz Azul en la mayoría de estos partidos no solamente tiene posesión del balón, sino que además está atacando, por ahí el Conejo rescatando algunas cosas, pero en su mayoría de los partidos Cruz Azul mostró superioridad. Pero ¿en qué momento ustedes? Porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es quizá que se lo crean. ¿En qué momento se lo empiezan Y a creer? sí, yo pienso que hubo dos momentos. Uno fue el San Cayetano, cuando le ganamos a San Cayetano. Me parece que en Brasil también le ganamos 1-0 o empatamos 1-1, no me acuerdo bien. Una cancha chica, estuvo difícil. Y después el envión final, nos dimos cuenta cuando le ganamos a Rosario. Dijimos, estamos para la final, estamos para la final, porque bueno, en lo particular venía viendo todos los equipos, jugar, quién tenía más fortaleza, quién venía bajando el rendimiento. En lo particular, después que avanzamos con Rosario, quería que nos tocara arriba. En lo particular, porque veía que teníamos que contrarrestar a Ortega, hacerlo jugar hacia los lados, no que por el medio te encarara y que jugara de espalda al arco Saviola. Pues si Saviola también te agarraba de frente, era muy complicado. Entonces había que hacerlo jugar incómodo y eso se consiguió. Dentro de estas canchas, además de la de Sao Caetano, en fase de grupos en particular, ¿cuál otra recuerdas que haya sido complicada? Y quizá no solamente por el tema futbolístico, sino inclusive también por lo que pasaba afuera de las canchas, que pues bien sabemos que de alguna u otra forma también termina pesando en ocasiones, ¿no? Sí, difícil fue la de Olmedo también. Cómo llegar a ese estadio. Y no sé cuánto tenía de altura esa ciudad, me acuerdo. Y en el partido que jugamos allá, con ese equipo, muy difícil era el camino, el hospedaje fue, me parece que fue como una casa grande, una taberna o algo así, que tenía muchas habitaciones y que se consiguió y ahí se quedó el equipo. Y me acuerdo que tuvimos, no sé, los cuatro climas en el día del juego. Tuvimos tormenta, tuvimos lluvia, tuvimos sol, este, eh, tuvimos calor, hizo frío, es decir, se dieron los cuatro climas en ese juego y se sentía mucho la altura. Después, si vos te referías a los estadios y todo eso, lo más difícil fue en lo particular en Argentina, sobre todo la de Rosario Central. Una duda igual técnica, Héctor. ¿Sufriste alguna lesión en el juego de Sao Caetano o en la Copa, perdón, en la Sí, Liga sí, Mexicana, verdad? no, yo tuve, mira, hay cosas que el jugador de fútbol se tiene que dar cuenta. Ok. Eh, ¿No? Que no solamente es jugar a la pelota, ¿no? Tenés que ver qué es lo que está pasando con el equipo y todo. Hubo una situación, complicada que yo palpaba, que en el torneo local, que de acuerdo a los resultados que veníamos obteniendo y todo, uno intuía, bueno, capaz que al técnico lo van a cambiar, lo van a sacar y todo eso, entonces teníamos que estar todo a disposición, teníamos que estar toda a la orden y nos toca un par de juegos complicados y vamos a jugar al Toluca, a Pachuca. Y con Pachuca le ganamos al mediodía. Ahí fue como que se disipó un poquito, pero todavía estaba esa nebulosa de decir, uy, si no va, y después nos tocó el América en el Estadio Azteca. Yo me acuerdo, me hago un esguince de tobillo en Pachuca a las 12 del día, de un esguince bastante fuerte, pero bueno, toda la semana no entrené nada, hice pura rehabilitación, pero tenía que
salir a la cancha y jugar contra el América. Y bueno, jugué así con el tobillo como estaba, con un buen vendaje. Me acuerdo que fue un partido de la noche que fue un partido que teníamos que haber salido, fue empate en cero. Pero fue un partido de lo que recuerdo tan intenso, tan bien disputado, que si hubiese sido 2-2, 3-3, hubiese sido mejor para la afición, pero fue un 0-0 con sabor a poco, ¿no? Por lo que había dado el equipo. Y después, bueno, después de ese partido del América, no sé si nos tocó otro partido. Bueno, yo alcanzo a jugar con alguna de Copa Libertadores y todo, alcanzo a jugar después del 15 de tobillo 3 o 4 partidos y ahí sí se disipó todo, como diciendo, no, acá vamos hasta el final con el cuerpo técnico, todo. No era algo que se hablaba, pero sí los que tenemos experiencia o jugamos, se palpa en el aire, es como que se respira. Entonces dijimos, no, estamos todos bien, todos tranquilos, vamos a seguir hasta el final, hasta que, bueno, después en un entrenamiento salía a la cancha y yo sentía como un dolor, un pinchazo, todo eso, y hasta que hice una resonancia y bueno, ahí tuve que parar un poco, ¿no? Por la recomendación del doctor, todo tuve que parar un poco porque si no después podía ser para operación, ¿no? Incluso yo viajé, mientras el equipo fue a jugar contra el Defensor de Uruguay, yo me tomé el avión, pedí permiso y me lo autorizaron para venir a Chile a ver un doctor de Colo-Colo, un traumatólogo. Me dijo lo mismo, tenés que parar, si no después sí va a estar jodido esto, te van a operar, no tenés que hacer cosas de impacto. Y bueno, ahí me perdí un par de juegos de partidos por la rehabilitación. Tal es así que, por ejemplo, yo jugué con Rosario, jugué en el partido de allá de vuelta, y entré en el partido en el Azteca, me parece en el segundo tiempo, pero también con un buen vendaje y todo eso, y después cuando fuimos con River, yo sabía perfectamente que yo no podía. Pero igual José Luis Trejo me dijo, no, yo necesito que vos viajes con el equipo y dije, bueno, digo, usted sabe que no estoy en 100%. No, pero vos tenés que viajar con el equipo, tenés que estar con el equipo y no sé. Y ok, perfecto. Y, y así fue, ¿no? ¿En qué tobillo fue el esguince, Héctor? Izquierdo, el pie de apoyo. Y lo pregunto precisamente, digo, agradezco obviamente la aclaración, lo pregunto porque pues en internet no hay, no hay nada de esto, ¿no? Como bien mencionas, pues eso no se hablaba o no era tan típico, ¿no? De pronto tener como esta información como hoy día, ¿no? Y dije, pues qué mejor que preguntarle. Y además a tu lesión, bueno, o además de tu lesión también se sumó la de Juan Máximo, ¿no? Es decir, dos piezas por ahí claves también estaban siendo puestas en espera o en congelador por las lesiones. Sin embargo, bueno, acaban muy bien en la fase de grupos y por ahí, después de la fase ya se integran también estos dos refuerzos que también comentaste hace ratito. Como grupo, digo, evidentemente se sabía de la calidad de Cardoso de sobra, que inclusive por ahí ustedes habían jugado recientemente también contra el Toluca y claramente lo de Almaguer. Pero como grupo, inclusive sensaciones individuales, Héctor, ¿cómo reciben esta noticia de poder contar con estas dos personas como refuerzos? Bueno, se abre la chance y la posibilidad de que los equipos se podían reforzar con 2 jugadores, ¿no? Entonces el cuerpo técnico eligió cómo tenía que potenciarse el equipo y dijo, bueno, si voy a jugar con línea de tres, dice, bueno, traigo al Almaguer de central como último hombre y pongo a marcar a 2 jóvenes. Uno era Melvin Brown y en algunos partidos Norberto Ángeles jugaba marcando. Entonces dice, tengo uno de experiencia con 2 jugadores jóvenes que tienen algunos partidos en primera división, que tienen buen físico, todo.
convencido de eso estaba, y lo hizo muy bien el cuerpo técnico, y después dijo, bueno, arriba tenemos a Palencia, y bueno, necesitamos también otro que potencie la delantera, porque en mitad de cancha estábamos muy bien. Entonces, me parece que fueron dos puntos importantes, ¿no? Para el cuerpo técnico, ¿no? Muy buena elección. Aparte, muy buena gente los dos. Aparte de jugar bien, eran buena gente los dos. Entonces, eso también la adaptación se hizo mucho más fácil. Y ese plantel entendía que no venían a quitarle el puesto a nadie, venían a sumar. ¿Me entendés? Que viste que a veces es difícil, ¿no? Un equipo, un plantel, y que traen a este, y ahora yo no voy a jugar, o no juega el compañero, entonces, no. Esa era la mentalidad del equipo, del plantel. Héctor, a la par que ustedes van avanzando y que de alguna forma están convenciendo a su propia afición de, oigan, estamos jugando en serio, ¿no? Vean lo que estamos logrando. De alguna manera directa e indirecta también están dejando un gran sabor de boca a la afición mexicana en general, ¿no? Una particularidad, y me parece, y te lo digo igual como alguien externo claramente, una particularidad de la llegada de Cruz Azul en esta Libertadores, no solamente en la final, sino en todo el paso, es que un montón de gente, sin importar el equipo, empezó a apoyar a Cruz Azul, algo muy extraño, ¿no? No solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Ustedes eran conscientes también de esto que estaba en su entorno? Y si eran conscientes de qué manera también les impactaba. El equipo a medida que fue avanzando, iba consiguiendo empatía de parte de toda la gente. Y aparte porque jugaba muy bien. Bueno, tal es así que nosotros terminamos de jugar la final con Boca Juniors, y el estadio aplaudió al equipo. ¿Me entendés? Entonces eso es muy difícil a veces de conseguir, porque este, el aficionado siempre reconoce. Cuando el adversario es bueno y todo, y juega bien y todo, este, lo reconoce. Ahora, un punto también a favor, que nadie nos tomó en cuenta al comienzo, pero nosotros estábamos convencidos. Eso fue lo importante de ese equipo, del plantel, que estábamos convencidos que podíamos llegar lejos en la Copa, ¿no? Es como que íbamos de menos a más, y algunos equipos venían de más a menos. Entonces, nosotros íbamos a algunos campos y todo, y como te tratan y te dicen, ¿y ustedes mexicanitos a qué vienen acá a jugar estos partidos y todo? Y a medida que el equipo fue avanzando, ya no, el mexicanito pasó a ser mexicano. El equipo chico de México, no, la institución Cruz Azul, así fue todo cambiando. Bueno, pero eso es porque también te lo ganas en el campo de juego, ¿no? Entonces, eso fue un poco la experiencia, y eso se palpaba. Héctor, incluso antes de que llegara o se incorporaran y reforzaran Cardoso y Almaguer al equipo, desde tu posición, no solamente en el campo, sino también como un pilar que venía desde, inclusive con el campeonato, ¿no? El último en ese momento, sabemos, ante León. ¿Cuál era la sensación, cuál eran las fortalezas que tú Sí. consideras que tenía ese Cruz Azul en ese momento? A ver, esperame un segundo. Sí, claro, adelante, Chichi, adelante. ya, si no se ponen a ladrar y no. No, no pasa nada, no, Dale, no, no pasa nada. Te dale. comentaba que justamente como tú, pilar inclusive del campeonato del 97, obviamente ya conocías muy bien la institución y a los jugadores con los que estabas. Antes del refuerzo de Almaguer y Cardoso, ¿cuál consideras que eran las fortalezas de Cruz Azul ante estos adversarios ya sudamericanos en la Libertadores? Me parece que la fortaleza fue el convencimiento, la mentalidad que tenía el equipo. Más allá de que era un campeonato nuevo, ¿no? Era el convencimiento de decir, no, vamos a disputar, esta es una nueva vitrina para todo el jugador. Entonces,
esa mentalidad que tuvo el equipo me parece que fue fundamental, porque aparte de esa mentalidad, los rendimientos fueron buenos. Entonces se conjugan un montón de cosas. Y por eso no es casualidad, cuando uno llega a cierta instancia final del torneo, ya sea local o internacional, porque algo tiene el equipo y tiene el plantel, y aparte las cosas eran claras, cómo jugaba el equipo era muy claro, ¿no? También no era tampoco el cuerpo técnico José Luis Trejo de dar así 10 15 o 20 indicaciones. No, te aclaraba lo justo y necesario y vamos a, vamos a jugar, ¿no? Y a nivel futbolístico, ¿cuáles eran precisamente estas fortalezas también del Cruz Azul? Y el equipo jugaba muy bien por fuera, jugaba muy bien en bloque, marcaba diferencia por las bandas, tenía gol, este, y eso, y encontrabas defensivamente que era sólido, ¿no? Un equipo muy solidario dentro del campo de juego, pero tenía esa fortaleza por las bandas y tenía contundencia, que Y, eso es importante, contundencia, tenía gol. y duda táctica, técnica, por decirlo de alguna forma, Héctor, al menos es lo que yo vi en los videos y recuerdo inclusive en su momento cuando llegué a ver esa Libertadores. ¿De qué manera te conjuntabas también con el Matute cuando te tocó jugar con él? Porque yo recuerdo que tú estabas por las bandas, ¿no? De pronto desbordabas, pero también recuperabas balones, mandabas centros, y no solamente Sí, tú, sino en general, la mayoría disparaba de larga distancia, ¿no? Algo que hoy pocas veces se ve, ¿no? ¿De qué manera se te ve. conjuntabas No, con el Matute? lo que pasa que lo que pasa que él también tuvo muy buen nivel y él jugaba más por características, más por el medio, más centralizado. Y entonces tenía una explosividad, un cambio de ritmo cortito en la corta, rápido, que te podía sacar o gambeteaba a uno o dos jugadores rivales de encima, entonces después empezaba a hacer superioridad numérica, ¿no? Con lo que estábamos de mitad de cancha hacia arriba, y eso te ayudaba y te clarificaba mucho el juego de él, porque también era un buen pasador, a ver, un buen alimentador a los que generábamos a través de los movimientos, ¿no? Porque si vos jugabas parado, lógicamente, pero al moverse al espacio, a jugar sin balón y todo eso, él tenía la claridad suficiente para poner un buen pase y también tenía gol. Él tenía gol. Bueno, es que además eras, recuerdo, ¿no? Bueno, Palencia, antes de que llegara Cardoso, estaba Piñeiro, estaba él y estabas tú, ¿no? De alguna forma se formaba Claro. ese tridente, ¿no? En el medio campo. Héctor, algo que no hemos tocado, pero que ocurrió a lo largo de todo el torneo, en particular contra ustedes, fue el tema del arbitraje, ¿no? Estos, digamos, lo entre comillas, errores arbitrales en algunos casos, pero muy extraños. ¿Ustedes eran conscientes también que de alguna u otra forma tenían que remar contra corriente contra el arbitraje? O sea, si era algo de lo que se hablaba o al final era algo que descartaban porque sabían que iba a formar parte del torneo contra ustedes, o no lo veían así. No, sí, se palpaba y se veía claramente, pero también era un convencimiento del equipo del plantel porque antes de salir al campo de juego, en el vestuario uno recordaba las cosas y se lo decía a los compañeros. Entonces el compañero, no sé, se está vistiendo, se pone los zapatos, está ahí concentrado en su lugar. Entonces uno que está ahí adentro, le recordaba al compañero en voz alta, le decía, recuerden muchachos, no tenemos que hablarle nada, no protestar nada, hoy somos visita y ante la duda el árbitro va a cobrar a favor de ellos, entonces no tenemos que darle chance de nada al árbitro, ¿no? Y eso después, eso también cualquier equipo se tiene que mentalizar eso. Y se tiene que dar cuenta, ¿eh?
Yo a veces no me explico, a veces cuando un equipo va a jugar de visita y vos decís, ¿y para qué hizo esa falta? Que vos decís, ya una falta mínima, pero si sos visita te la van a cobrar igual. ¿Me entendés? Hay, hay que tener una lectura del juego. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que pasa? No pasa, ve, hago un cambio, no hago un cambio, necesito hacer tiempo, no hago tiempo, ¿cómo lo hago? ¿Me van a sacar tarjeta? ¿No me van a sacar tarjeta? Esas cosas se pueden medir también, ¿me entendés? Entonces, pero sí, se palpaba, sí, sí, ante la duda nos iban a perjudicar. Nosotros no teníamos que dar chance, nada más. Pero después, como el equipo fue avanzando, fue avanzando, llega un momento que ya no puede hacer más. Ya no, porque dicen, estos son buenos, estos juegan bien. En esta misma dinámica del partido, ya no solamente con el árbitro, ¿qué tan sencillo también de pronto fue para ustedes entrar en la dinámica de, no quiero decir de pegar por pegar, pero sí de ser más rudos, ¿no? Sí de ser más duros, más de este fútbol Porque sudamericano? sí, te lo va a dar de la competencia. Vos jugás un partido de todo, no sé, vas a jugar y hay un choque y todo, o hay una falta de todo, y vos ves que el árbitro no cobra, entonces vos te adaptás. Ah, esto es así, no es como el torneo local que estamos jugando nosotros, que nos cobran todo. No, esto es diferente. ¿Me entendés? Y también hay una cosa, una lectura. Yo me acuerdo con River, en el Azteca, volviendo al tema anterior. Yo entro en el segundo tiempo, me dice José Luis Benítez, vas a entrar en el segundo tiempo. Yo me venía recuperando del tobillo, e dice, vení, vas a entrar acá por derecha y todo eso. El equipo iba ganando 3-0, ¿no? Contra River. Y nosotros seguíamos atacando y todo. Y faltando 20 minutos, un jugador de ellos me dijo, ya está, ya está. Entonces hay como un respeto como diciendo, ya está, bajaron la guardia, ya está. ¿Me entendés? Y faltan 20 minutos después. Y si vos ves ese partido, en los últimos 20 o 15 minutos, está claro que fue terminar el juego, nada más. ¿Por qué? Porque después yo mando la comunicación también a mi compañero, muchachos, ya está esto, tienen que pasar los minutos. Es un poco, este, no sé, de, de código, de respeto por el rival, ¿no? El rival te dice, ya está, viejo, ya está. No queremos más humillación. Ya está, ok, bárbaro. ¿Recuerdas quién te lo dijo? No me acuerdo quién me lo dijo, pero me lo dijo, pues justamente fue un ataque que hice yo todo, y no sé si me cobraron falta en el borde del área, no me acuerdo, pero sé que era uno de la mitad de cancha hacia acá, que dijo, ya está, muchachos. Y a propósito de ese partido, como bien mencionas, fue tu regreso además, y ya no solamente a la Libertadores, ya no solamente a jugar, sino además en el Azteca. Por primera vez tú vas a jugar en el Azteca en la Libertadores con Cruz Azul. ¿Recuerdas también cómo fue esta sensación? Digo, evidentemente estabas preocupado todavía un poco porque estabas tocado, como bien dices, pero al final pues es un regreso, ¿no? ¿Cómo viviste esto? No, bien, bien, bárbaro, porque mira, entrenamiento. El, no recuerdo bien si fue el técnico, no recuerdo bien si fue el director deportivo, el presidente del club, no me acuerdo. Y hizo una sola pregunta ante el entrenamiento después de saludar. Dice, muchachos, ¿existe una leve posibilidad o está la posibilidad de ir a jugar al Azteca? Nosotros nos miramos así y contestamos enseguida, sí, vamos. O sea, no estaba firme, no estaba seguro, tenían que hacer las gestiones, pero se ve que alguien había conversado y dice, en vez de jugar con 40.000 personas, vamos a jugar con 100. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y dijimos, vamos. Incluso nosotros pedimos antes de cada partido en el Azteca entrenar el día anterior, ¿no? También hay una normativa que visita, también le tenés que pasar el estadio donde se va a disputar el juego el día anterior. Y nosotros íbamos al Azteca
el día antes del juego y todo. Entonces no era lo mismo de 40. Nosotros llegamos, me parece que fueron 100 o 110.000 gente que fueron a esos 3 partidos, ¿no? Entonces, este, el que es local es como un aliciente, es algo a favor, ¿viste? El visita no sé cómo lo puede sentir, ¿no? En términos generales, porque ojo, hay jugadores que al revés juegan mejor, siendo visita y con todo el estadio que te juegan mejor. Hay otros no, que capaz que está un poco el pánico escénico de algunos minutos, los primeros minutos, hasta que después se van adaptando y entran al ritmo del juego del partido. Pero muchas veces cuando pasan esos minutos, de repente se define el juego. Uno, dos goles, capaz que se define el juego. Evidentemente, digo, el Estadio Azul fue tu casa durante mucho tiempo, ¿no? Donde te vitorearon, corearon, gritaron y otras cosas más tamentadas, ¿no? Seguramente. Pero ¿qué diferencias, además, por supuesto, del número de gente, pero qué diferencias encontraste entre el Azul y el Azteca en la Libertadores con Cruz Azul? Y lo que pasa es que vos tenés que saber y tenés que saber interpretar. Vos tenés que saber interpretar lo que la gente, el ruido que está haciendo afuera. Es un mensaje que quiere enviar la gente. Si está cantando, o, ¿me entendés? Y también tenés que interpretar los silencios. Y yo interpretaba muy bien de repente, en algún momento del juego del partido, los silencios en el azul. El silencio no es miedo, es que vos no estás transmitiendo como equipo nada, que de repente son a veces cortitos, ¿no? Qué sé yo, en el juego, capaz empieza el juego, el partido, y de repente de los 20 a los 25, ¿viste? Escuchás silencio, ¿viste? No pasa nada. Es decir, entonces eso hace que el equipo, ¿me entendés? Son a veces mensajes que los tenés que saber interpretar. Entonces, yo interpretaba ese silencio como que teníamos que hacer más ver, encender a la gente, porque eso nos jugaba a favor, ¿me entendés? Entonces, se, en el Azteca se escuchaba mucho todo como un murmullo muy fuerte. Eso lo recuerdo. Pero bueno, viste, uno eh, empieza a jugar el juego, el partido, y vos te metes en la dinámica del juego y uno se da cuenta y dice, bueno, tengo 100.000 o 110.000 gente que está viendo este juego, pero en definitiva vos te metes en el juego y ya como que estás un poco aislado, ¿no? Sabés que tenés, ¿no? Que te arropa un estadio, ¿no? Pero después estás en el juego, la jugada, no sé, que te disputa con el rival, alguna palabra que va, viene, no sé, pero vos ya estás focalizado en eso. Por ejemplo, en la Bombonera, y lo que tiene ese estadio es que vos le querías decir algo a 10 15 metros a un compañero y no te escuchaba nada. Eso es lo que tiene ese estadio, cómo canta la gente, el ruido que hace la gente. Y que además es pequeño, ¿no? En el sentido de que es muy cercano a la Muy propia cancha. cercano. A mí me encantan esos estadios. Los estadios no tenían que tener la vuelta olímpica esa pista, ¿no? El estadio de fútbol no tiene eso. La gente tiene que estar ahí. No sé, la línea lateral, 2 o 3 metros, cartel publicitario o alguna falta para que el jugador tenga un recorrido de algo y no se tope con, no sé, con una fila de asiento o no sé, con una pared o con lo que sea. A mí me encanta eso, ¿me entendés? Que está pegado. Y si la gente canta, más todavía. Héctor, después del tema de River, claramente viene esta semifinal
Rosario Central. Partidazo, además, en tanto el de ida como el de vuelta. Y a ti te toca además anotar un gol precisamente ante Rosario, ¿no? Una especie de volea ahí tras un centro de Palencia. ¿Recuerdas también cómo fue esta sensación de ese gol? ¿Recuerdas incluso todavía la jugada del gol? Sí, no, pero recuerdo todo. Recuerdo cómo nos trataron, cómo habíamos llegado al estadio, la pesa del hincha argentino, atravesar una patrulla y todo, y que tuvimos que ir un recorrido caminando, que nos tiraban piedras, que nos tiraban de todo, que la policía después se dio cuenta y tuvo que venir con los escudos y todo eso, que nosotros, de la gente, la algarabía que había en la cancha de Central, nosotros normalmente si vos entrábamos a cantar al estadio, al campo de juego, ¿no? Y prácticamente nosotros, de repente vos agarras un sector, un costado del campo y el equipo calienta ahí, ¿no? Nosotros nos tuvimos ahí como 15 o 20 metros hacia adentro del campo, porque no se podía estar ahí apegado. ¿Me entendés? Entonces, eso lo recuerdo. Recuerdo, sí, tiene una equivocación el arquero, que el arquero me parece que la quiere despejar, y cuando la despeja pega en el travesaño, y yo que venía acompañando la jugada, me queda ahí botando a media altura, pierna inhábil, pero yo dije de primera, acá no tengo que darle chance a nadie. Y salió bien, ¿viste? Salió un disparo recto, como también podía haber salido afuera a la tribuna, y fue un gol clave, porque terminaba el primer tiempo y el equipo empataba. Por, empataba 2-2, y si ellos se hubiesen ido con el 2-1 a favor, ya hubiese sido más complicado para nosotros en el segundo tiempo. Y después, bueno, el equipo también. Mira, Valencia hace el tercer gol, pero yo me acuerdo de la actuación de Palencia en ese juego notable, notable, notable. Muy, muy bien dejando ese chico. Héctor, rememorabas esta parte del trato del público, por ahí se dice, ¿no? Digo, esto en medios de comunicación ya, obviamente estás aquí tú para comentarlo también, que un viaje que era de 10 minutos se terminó convirtiendo en uno de 40, ¿no? Por toda esta situación, las pedradas y todo esto. Si es que pudieras detallar un poco más esta parte y preguntarte también, ¿cómo tú como jugador, tenías 31 años en ese momento, cómo alientas, cómo contagias a tus compañeros también para decirles, pues no hay que tener miedo de esto, ¿no? Más bien hay que utilizar esto para que sea una adrenalina y poder demostrar en la cancha que no somos mexicanitos, como mencionabas hace unos instantes también. Bueno, bueno, es un poco como lo decís vos, pero con más fuerza, con más vehemencia y cambiando alguna que otra palabra, ¿no? Pues llega el bus, pues no sé, llega como a 40 metros del estadio, algo así, y la típica, una patrulla sin policía, nada atravesada, el bus no podía avanzar, nosotros no teníamos que vestir, cambiar, no podíamos terminar, y bueno, la gente se dio cuenta y de las bandejas de arriba empezaban a tirar. Había árboles, me acuerdo, y me acuerdo que las piedras hacían ese ruido, ¿viste? Cuando vos tienes una piedra en un árbol que hace... Bueno, esto era prácticamente lo mismo. Y bueno, todo eso yo en lo particular lo usé a favor, igual con Gonzalo Belloso, que estaba ahí, porque sabía perfecto, y él también era de Rosario. Eh, lo usábamos a favor de alentar al equipo, ¿no? Vamos muchachos, o sea, le hacía ver, esto es porque ellos tienen miedo, porque nosotros somos buenos, porque nosotros jugamos bien, somos mejores que el rival, nada más que lo vamos a demostrar. Y entonces vos jugás con la mente, ¿me entendés? Entonces el equipo eh, salió más fortalecido, como diciendo, no hicieron esto, bueno, ahora lo van a ver dentro del campo de juego. Y el equipo salió más fortalecido. Eso es,
Por eso yo siempre digo a los equipos, los Leones hay que dejarlo dormir, no lo despertean, ¿me entendés? Y a un León, vos, hablando futbolísticamente, vos lo podés despertar a veces con una declaración, es la típica, que el rival declare algo, no, nosotros somos mejores, nosotros andamos mejor que el rival, nosotros tenemos este jugador, que este otro, que te miran por encima. Por eso el Flaco Tena tenía una frase muy buena. La soberbia es el peor enemigo. Entonces, eso, viste, lo aprendí enseguida. Entonces, vos decís, cuando vos te vas a enfrentar con uno que no está pasando un buen momento, pero capaz que es un equipo de tradición, es un equipo que tiene mucha gente, no sé, te pongo, no sé, porque ahora me parece que las Chivas andan mal, pero vamos a agarrar en algún momento que las Chivas no anduvieran bien y vos sos, no sé, qué sé yo, sos Cruz Azul sos Puma, que vas a o Pachuca, que vas a jugar. No se te ocurra decir en la mitad de la semana, no, las Chivas andan por mal camino y nosotros le vamos a ganar 2-0 y no sé qué. No, esa es la motivación que el León de repente necesitó para después morderte. Hay que ser también un poco inteligente. Si no pasa por un buen momento, no, tiene buenos jugadores, está bien dirigido el equipo, que quede todo plano, ¿me entendés? Pero vos sabés internamente que vos entras ahí y le vas a hacer así. Pero tranquilito, no desperté. Por eso yo siempre digo, no desperté a los Leones, déjalo dormir. Héctor, has sido figura en los distintos equipos y países en los que has jugado, pero de pronto, pues esta sensación de poder disputar una final de Copa Libertadores con un equipo mexicano, además, debe de ser o debió de haber sido completamente distinta. ¿Recuerdas de pronto también cuál fue esta sensación, esta plática o la fiesta, lo que se pueda decir, por supuesto, tras haber conseguido el pase a la final al vencer a Rosario? No, sí, sí, sí. Bueno, nosotros en algún momento determinado, nosotros como que nos íbamos a quedar en la ciudad, pero no, como estaba, no sé cuántos kilómetros de Buenos Aires, 200, 250, por ahí debe estar. Enseguida nos subimos al bus y nos fuimos enseguida para Buenos Aires a dormir en el hotel y al otro día teníamos vuelo, parece temprano o algo así. Y bueno, el equipo ya se había dado, mira, ahí yo me equivoqué en el orden, que yo te dije que estábamos para cosas mayores cuando con Rosario, porque pensé que habíamos jugado primero con Rosario y después con River. No, fue con River. Cuando nosotros le ganamos a River y todo esto, dijimos ya, acá vamos para la final. Eh, este, y bueno, era también lo que nosotros buscábamos. Pero tampoco no. Sí hubo un festejo ahí en el vestidor, fue como algo muy cortito, que no sé, que tirábamos las botellas de jugo, algo así, no recuerdo bien, pero fue como algo cortito, como decir, bueno, ya, pero ya está, ya terminó. Vamos, nos bañamos porque nos vamos de acá y todavía queda trabajo por hacer. ¿Me entendés? No nos quedemos con esto. ¿Me entendés? Por eso, en ese sentido me gustan y sobre todo a veces la selección alemana, ¿viste? Los tipos tienen una mentalidad como diciendo, ahí vamos a un mundial y no sé qué, y terminan ganando, no sé, ¿viste? Califican y después al mano a mano y ellos lo toman como de forma natural. Sí, ganamos, pasamos y se van calladitos, se van calladitos como diciendo, no, nuestro objetivo está, tenemos que ir a la final. En esta parte ya de la final, inclusive ya a nivel personal, Ruso, ¿qué te decía de pronto la gente también cercana de poder ya estar en la final con Cruz Azul? ¿Recuerdas algo que te haya dicho alguien muy cercano, familiar, padre, madre, no sé, alguien que te haya marcado también? Porque, insisto, de pronto conseguir esto en ese momento era algo impensable.
Y sí, no me acuerdo qué me dijo, ¿ustedes se están dando cuenta esto, lo que están haciendo? Porque nadie los tomó en cuenta y dice, son un equipo mexicano, nadie los tomó en cuenta y están disputando la final y encima van a jugar la final con Boca. El Boca de Riquelme, el Boca de Bianchi, ¿me entendés? Entonces, capaz que cuando pasen los años se van a dar cuenta de lo que hicieron como equipo en esta Copa Libertadores y ahora no lo están dimensionando. Sobre todo fue después de la final. Me dice, no recuerdo que la hinchada de Boca haya podido un equipo rival. Me dice, no, no existe eso. Y a ustedes lo aplaudieron. Me dice, es una cosa para no creer. Y también me quedó un poquito la sensación, poquito esa sensación de como que los medios periodísticos, como que lo vieron fácil, ¿no? Como que Cruz Azul iba avanzando, avanzando, avanzando. Dijeron, bueno, el año que viene que califique, no sé, otro equipo mexicano, ponerle, no sé, la América, la Chivas, qué sé yo, también vamos a llegar a la final. Como diciendo. Yo me acuerdo que después estaba el periodista, eh, ¿cómo se llama? Que es hincha de Cruz Azul, ¿no? Alarcón. Javier Alarcón. Javier Alarcón estaba adentro del vestidor después de la final. Me acerco y le digo, van a pasar 15 años para que un equipo mexicano vuelva a disputar una final. Se lo dije después del juego, le dijo. ¿Y sabe qué? Si vos sacás cuenta, no sé si fueron 14, 15 o 16 años después que llegó un equipo mexicano a la final. ¿Me entendés? Que no, 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 no es fácil. No, no, no es fácil. Y en un momento como que percibí como diciendo, no, sí, el año que viene también vamos a llegar a la final. No, 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 los equipos se refuerzan. En Sudamérica se toma muy en serio el tema porque también es un trampolín para los jugadores. Vos jugás, a medida que tu equipo va avanzando, todos se destacan todos, y bueno, después viene la posibilidad de que te contrate un equipo de Europa. Ese es Hablando, el plus que tiene la Copa Libertadores. hablando de esto de la soberbia, ¿no? Que mencionabas precisamente con los medios de comunicación. Y a propósito de eso, Héctor, digo, es más que obvio que hay una presión de alguna forma deportiva, ¿no? Porque pues nadie quiere jugar para perder. Obviamente todos jugamos o juegan para ganar. Pero existía esta presión además de un entorno mediático. Lo digo porque, por ejemplo, digo, guardando las comparaciones por el tiempo, pero sabemos que hoy día en redes sociales todos empiezan a hablar y a decir, a discutir que se tiene que ganar, que por qué perdieron. En ese momento, ¿cómo vivían ustedes si es que existía una presión o no mediática hacia Cruz Azul? ¿O cerraban filas y era algo que ignoraban completamente? No, la responsabilidad en época no era de Cruz Azul. Eso se percibía y se palpaba. Era como que el equipo estaba liberado de ese tema. ¿Me entendés? Porque la responsabilidad era del local. ¿Por qué? Porque ya venía y había alcanzado Copas Libertadores y había andado bien. Entonces, decir, con el invitado que tuvo que jugar con los equipos venezolanos para calificar, después que calificó, que siguió avanzando, llegó a la final del torneo, la responsabilidad y por tradición y todo era de Boca. En ese sentido nosotros no sentíamos la presión o la responsabilidad porque queríamos ganar. Por ese lado sí, pero no a fuerza tener que. Es como en México. Juega la selección, no sé, contra Panamá o contra Guatemala, qué sé yo, o El Salvador. Vos tenés que ganar. Ahí sí, no tenés vuelta de vos tenés que ganar. Entonces, ¿cómo juegan esos rivales? Eso están liberados. ¿Me entendés? Y la responsabilidad pasa para mí, te digo más, contra Canadá y contra Estados Unidos.
de acuerdo a los últimos eventos, resultados, viste, ya no están así. Héctor, ya vamos cerrando y agradecerte, por supuesto, por el tiempo y la apertura para hablar de este tema. Eh, ¿Recuerdas no solamente que haya dicho quizá Trejo, sino qué se dijeron ustedes antes de saltar a la final en este partido de ida ante Boca en el Azteca? No, bueno, nosotros veníamos, yo hablaba mucho adentro del vestidor y Gonzalo Belloso también, Juan Reynoso. Entonces, viste, era más aliento, era como decir, bueno, el mítico estadio, la Bombonera y Boca. Bueno, hoy la Bombonera se va a quedar callada, que vos decís, posible, con lo que canta esa gente. Yo nunca vi una hinchada igual. Canta, canta, canta todo el partido y no se calla nunca. ¿Me entendés? Entonces, nosotros lo hablábamos y lo decíamos simplemente para demostrar que nosotros podíamos, que jugamos de igual a igual. Si estamos, o sea, tenemos que ir por todo. Ya está. La buena imagen, el buen juego, el fútbol, ya está dado. Por más que esa final hubiese jugado espantoso, horrible, ya quedaba la buena imagen del equipo. Entonces no teníamos nada que perder. Entonces era todo, todo a favor, era todo. Y eso se contagia, se irradia, ¿me entendés? Se contagia. Entonces el compañero, eh, ¿me entendés? Entonces eso también te ayudaba mucho, era mucho contagio. Si el compañero anda bien, vos te contagiás y a vos también te salen las cosas bien. Y cuando es negativo también, ¿viste? Al compañero le salen mal las cosas, a vos también, parece que te contagias. ¿Me entendés? Pese, Este, pese a la derrota en el partido de ida, ¿cuál fueron las sensaciones para buscar la a mí, remontada? a mí la sensación que me queda es que José Luis tenía que haber hecho uno o dos cambios buscando el gol que te dé, buscando, intentando. Capaz que el resultado era lo mismo, ibas a penal igual. Pero vos decís, quedan 20 minutos, 15 minutos. Boca, yo pienso que estábamos un poco mejor físicamente nosotros que Boca, que teníamos un poquito más de resto, pero el equipo necesitaba como una fuerza extra, un poquito más para marcarle más diferencia a Boca en esos últimos minutos. Yo, y no he visto el partido, jamás lo he visto, pero esa sensación me quedó. Yo me acuerdo que yo estaba en el banco y teníamos la platea y estábamos calentando. Claro, yo rubio, pelo largo y todo, y me decían de ahí, vos, nene, quedate así me decían, vos, nene, rubio, a vos te amo. Vos quédate quieto, quédate tranquilo, quédate ahí, no calenté más. Vos quédate acá, no entres, porque ya te vimos cuando jugaste contra Rosario, me dice. Entonces, viste, ellos tenían temor, temor en la Bombonera. ¿Entendés? A pesar de que la gente canta y todo esto, llegó un momento, viste, ese momento de duda, de decir, hoy en cualquier momento nos pueden hacer un gol, incluso hubo una jugada. ¿Quién fue? No sé si fue Piñero, que de derecha a izquierda tira un pase largo, no sé, a Cardoso, todo, pero la comba hace que se dirija al arco y pega en el palo, ¿viste? Algo que nadie lo pensaba, ¿entendés? A mí me quedó esa sensación hasta el día de hoy, ¿no? Ojo, el resultado hubiese sido capaz el mismo. Es decir, ¿te queda la sensación o la espinita inclusive de que quizá hubieras podido entrar y quizá hubiera podido cambiar un poco? No lo sabemos obviamente, pero está esa Sí, espinita, sí, ¿no? sí. No, pero no mío, sino también En general, ok, de cualquier jugador. sí. Si llegó en un momento y le dije al jugador físico, le digo, si no van a hacer ese cambio, le digo, ¿sabés lo que tienen que hacer ahora? Le digo, estaba Juan Reynoso en el banco, le digo, pongan a Juan Reynoso
Le digo, y de última cerrás el partido y ya está, vámonos al penal. Le digo, pero ponelo en los últimos 5 o 10 minutos porque esto capaz. Le digo, le pegan bien de los costados, llegan de cabeza, te hacen un gol y ya ni siquiera vas a los penales. ¿Me entendés? Últimas dos preguntas. Eh, ¿Cómo, digo, lo platicabas igual hace un rato, pero cómo se vive esta parte, esta sensación de que un público como el de Boca precisamente reconozca lo que hizo Cruz Azul, ¿no? Porque aparte Boca en ese momento, si mal no estoy, tenía 5 partidos en la historia de haber perdido en Copa Libertadores. 5 partidos. Y al final Cruz Azul, en la parte del resultado, en la parte de números, termina ganando ese partido, ¿no? Claro, sí, 1-0 con gol de Palencia fue, Gol de ¿no? Palencia, precisamente. ¿Cómo Con, viven esta con- con- sensación al final de estar recibiendo la medalla? Tengo muy presente el video donde todos ustedes están abrazados y a diferencia de lo que se hace hoy en día, ustedes se quedan con las medallas, ¿no? Y voltean a ver al público. Y porque fue reconfortante. Es decir, dimos todo, no nos guardamos nada, hasta acá llegamos. Y vos decís, bueno, un equipo mexicano representando al país, representando al fútbol del país, al campeonato local, llegó a la final en la Bombonera y todo esto. ¿Y por qué vas a sacarte la medalla o tirar? ¿No? Eso me parece que tiene que ser respeto. Ante todo, respeto. Ya está. El rival hizo algo un poquito mejor y ganó. Por eso ellos tienen el primer lugar y vos tenés el segundo lugar. ¿Me entendés? O el árbitro en un fallo se equivocó, lo favoreció y ya está. ¿Me entendés? Pero igual, cuando uno viene de Sudamérica y todo esto, sí, te queda, ¿viste? Te queda eso después del juego de decir, ya está, no vas a tener otra chance, otra oportunidad. Ya está, ya pasó. Era esta era la chance, la posibilidad. Y no lo conseguiste. Entonces después te queda la famosa frase, y ¿sabe qué? Se van a acordar de quién fue el campeón, ¿no? Del segundo lugar. Y capaz que a nosotros nos recuerden, ¿sabes por qué? Porque ese equipo jugaba muy bien, ¿me entendés? Y marcó, algo marcó en ese torneo, en ese campeonato. Por ejemplo, yo, una de las mejores selecciones, y tenía 12 años, una de las mejores selecciones de fútbol que yo vi jugar y quedó afuera jugó un par de partidos en un mundial y en una fase quedó afuera, fue Brasil del 82. Ese equipo de la selección de Brasil del 82 fue una cosa. Yo iba al colegio de 1 a 5 de la tarde y hubo un partido con Rusia, jugó, me parece que Eder hace un golazo y la levanta así y le mete un zapato, pues le pegaba muy bien, se jugaba de puntero izquierdo. Estaba Este, Sócrates. Sócrates, estaba el otro, el rubio Falcao. ¿No? Esa selección, lo único que no tenía era arquero. Tenía el pelado Pérez que no atajaba nada. ¿Me entendés? Era lo único que le faltaba a esa selección. Que vos decías, pelota que iba al arco, y lo Y, y- único que le faltaba a y esa les ganó selección. Italia, ¿no? Además, sí, Sí, no, ¿con qué? Con un gol de Pablo Rossi, de no me Paulo acuerdo. Rossi, exactamente. ¿Me entendés? Bueno, yo le decía a mi papá que me vaya a buscar antes del colegio, porque hubo ese partido, si yo salía a las 5 de la tarde en Argentina, hacé de cuenta que a esa hora empezaba el juego, el partido. Entonces a mí me tenían que sacar a las 4 o a las 4 me tenían que sacar con cualquier excusa. Hoy en día directamente no iba al colegio, hoy en día con 12 años directamente no va, pero antes existía el compromiso. Por eso nosotros somos de una generación que no va a existir más. ¿Me entendés? De esa generación de que vos ibas al colegio. Lloviera, cae lo que sea, vos ibas y cumplías el colegio. ¿Me entendés? Y eso de que, qué sé yo, el profesor, la miss o el que sea te retaban, ¿y qué decía el papá? O la mamá. Decía, y algo hiciste. Era una complicidad que había entre los padres con los profesores. Hoy no. Hoy no. Sí, no, no. Mañana voy al colegio, voy a hablar.
directora y no sé qué, para que lo echen a ese profesor o a esa pizza. Y antes no, antes era otra cosa. Héctor, y para cerrar, digo, hace poquito lo mencionaste un poco, para cerrar, ¿por qué a 25 años, de alguna u otra forma, se le recuerda precisamente sí con tanto cariño a este Cruz Azul? También lo dijiste hace rato, después llega Chivas, después llega Tigres, ¿no? Llegan a la final de la Libertadores, pero de alguna u otra forma no existió esta mística, ¿no? No existió esta cercanía con no solamente con los cruzazulinos, sino con la afición mexicana, que fueras de Sí, América, Pumas, Necaxa, del equipo que fueras, para poder sí, apoyar a Cruz porque, Azul. ¿sabes por qué? Porque tenía empatía. Vos sos empático con algún equipo o con algo porque te demuestra algo. Perdimos la final con Tecos de Bucetich cuando yo llego a Santos, en el alargue con un gol de Donicé, no sé qué, gol que hace, ¿no? Perdimos, pero mucha gente, hacían la famosa encuesta, aquí quiere que sea campeón y todo eso, mucha gente quería que Santos, porque ese equipo jugaba bien y tenía empatía. ¿Me entendés? Entonces el Cruz Azul consiguió eso. Y aparte se dieron muchas cosas. Que los últimos tres rivales fueron argentinos, ¿no? Con la tradición futbolística que hay en el país. Después de eso, que el estadio jugamos con 40.000 personas y los mismos jugadores, porque después se suman, me parece. Los mismos jugadores dijeron, no, vamos a jugar a la Azteca porque queremos jugar con 100.000. Y la gente acompañó. ¿Me entendés? Pero acompañe también, la gente acompaña, la gente no es tonta, la gente acompaña de la cancha vos demostrás hacia afuera. Lo- 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 Cada equipo que de la cancha demuestra nosotros, bueno, demostramos que era un equipo solidario, que jugaba bien, que corría, como dicen en México, se partía la madre en el campo de juego y a quién no le va a gustar eso. A cualquiera le va a gustar, le llama la atención. Te digo más, me parece que a Canigia una vez le preguntan, me parece que yo vi hace poco una entrevista de hace mucho tiempo, en un programa de televisión le preguntan, ¿qué equipo te gustó? No sé qué, esto, lo otro", y dijo, el Cruz Azul de la Copa Libertadores. Me parece que fue Canigia. Fue un jugador llamativo argentino, pero me parece que fue Canigia que dijo eso. ¿Me entendés? Entonces, no, no, no. No es fácil, como te nombré, por ejemplo, qué sé yo, el Brasil del 82 y la Dinamarca del 86 en México. Éramos todos fanáticos de la Dinamarca del 86. ¿Cómo jugaban esos muchachos que fueron los que le hicieron 6 goles a España, me parece? Algo así. Bueno, lo que jugaban esos muchachos. Y lo habían juntado porque no sé qué equipo no pudo ir, no sé qué pasó. Y estos estaban todos de vacaciones y dijeron, vení, dale, vamos que vamos a jugar el Mundial. Y un par de partidos. Lo mismo me acuerdo de México, me acuerdo del 9 de Rusia, Belanov, jugadorazo, me acuerdo, todo eso. ¿Viste? Uno habla de esos jugadores, todo eso, viste, un joven que pueda escuchar la entrevista a veces dice, ¿de quién está hablando? ¿Me entendés? Yo a veces hablo, no sé, de Platini, de Zico, por ejemplo, los hermanos Lau, de Dinamarca, de, qué sé yo, de Müller en Alemania, de Totò Schillaci cuando aparece en el Mundial en Italia, lo que jugaba el central Girea de la selección italiana, un tipo, un señor, parecía que jugaba con el Mozo, ¿entendés? Entonces, Kempes en Argentina, ¿entendés? Y, bueno, también como fue, que también ustedes me parece no le dan el Hugo Sánchez, ¿me entendés? Entonces vos decís, ¿cómo no íbamos a ser todos hinchas de Real Madrid como cuando estaba Hugo Sánchez
en el Real Madrid. ¿Me entendés? Lo que jugaba la quinta del buitre. Que después estuvo acá, ¿no? Los, Una parte. y lo que jugaba vos, lo que jugaba y los pases gol que le daba Mitchell, pues Mitchell, de la derecha, los centros que tiraba. ¿Me Butragueño. entendés? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay equipos, viste, que de repente no consiguen cosas, pero viste, queda en la retina del ojo. O decir, no, ¿qué me importa que salió campeón de esta? Yo me quedo con el fútbol y con lo que desplegaba este. ¿Me entendés? Eh, Volviendo a México, porque es cercano, la Bélgica de Schifo, con Schuleman, el 9, ¿viste? Lo que jugaba y tenían el arquero, no me acuerdo cómo se llamaba, era Paf, no sé si era Paf o algo así, Piaf. ¿viste? No, equipazo. Oh. Y si hablo de la Francia, de Gilles, y me dice Gilles, que una cosa de afeitar. No, no, Alan Gilles medía 1,20, 1,40, lo que jugaba en la mitad de la cancha. El negro de Tirana, Tresor, Bosí, ¿me entendés? Bat, el arquero. que, no, esa Francia, ¿cómo jugaba? Jugaba muy bien esa Francia. Y después, viste, vos también te quedás con equipos, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, Independiente del año 84, campeón de la Libertadores del Mundo, jugaba Bochini, un número 10, que jugaba muy bien, era un gran habilitador. Él dejaba el 9, sacó goleador no sé a cuántos en Independiente, porque él jugó toda su vida ahí. ¿Entendés? Entonces, vos decís, y hoy en la actualidad, viste, no, está difícil. Hoy no ves también porque cambia un poquito lo que es la dinámica, el jugador más preparado, hay más roce, hay un montón de factores. Antes te marcaba mucho lo que era el talento. Hoy cualquier equipo ordenado y bien físicamente le complica la vida a cualquiera. Y si está muy bien de acá arriba de la mente, eh, te, te, te mata, ¿no? ¿Me entendés? Hoy me parece que el juego está acá. ¿Quién tiene más fortaleza mental? ¿Me entendés? Eso. Y después si vos lo trasladás también a otro deporte, los, los Chicago Bulls. ¿Me entendés? Entonces, el otro día estaba viendo estaba Michael Jordan, estaba el otro, ¿quién era? Pippen, Pippen, Malone, y el otro, el que Dennis iba con Rodman. la Dennis Rom. Ahí está. Entonces, dice que después de los entrenamientos, tiraba Jordan y tiraba Pippen al lado, practicaba. Andá a saber cuántos tiros tiraba, ¿viste? Qué sé yo. Tiraba, no sé, 500, 600. Y Rodman, porque él recogía los rebotes y todo eso, que era muy bueno. Rodman le preguntaba, y dice, bueno, ¿por qué no te vas? Me parece la charla fue con Jackson, con el entrenador. Le dice, "Güey, ¿qué estás haciendo acá?" Le dice, si no, no entrenas, no, estás, estás viendo cómo estos dos están practicando y todo eso. ¿Y sabes lo que le dijo el tipo? El tipo le dijo, estoy viendo para dónde va el rebote. Cada vez que ellos lanzan, estoy viendo para dónde va el rebote. Por eso fue el Mirá qué mejor mentalidad. de los rebotes, sí. ¿Me entendés? Entonces él ya sabía cuando su compañero lo conocía tanto, cómo lanzaba, que más o menos sabía para dónde iba a rebotar la pelota. Bueno, eso lo dio. El entrenamiento de él fue mirar a los compañeros y conocer es lo mismo. No sé, vos jugás hoy en día al fútbol. Si tu compañero es zurdo o es derecho, no se la tiré al pie opuesto. O no se la tira atrás, tirásela adelante.
en la carrera se encuentre con el balón. Y a veces vos ves partidos de fútbol y decís, ¿cómo hacen esto? ¿Qué error, o equivocación, no sé? O el que recibe por la banda, el que viene a toda velocidad, en vez de hacerle un desdoble, hacerlo dudar al defensor, si me la dan a mí o el otro me mete la diagonal. No, le pasan por delante. Entonces el defensor se caga de la risa. O le pasan por delante, o sea, no me muevo y marco a los dos. Entonces a veces hay cosas que, viste, no está explicado. Y vos mencionaste algo también que de repente se ve poco, ¿viste? Que el Cruz Azul ese tenía mucho remate de media distancia, o remataba mucho de media distancia, ¿viste? Como decía uno en una cantina en Uruguay, pues yo salí de allá de Montevideo, Wander, él siempre decía, muchachos, si no patean al arco no van a hacer gol. ¿Cómo quieren hacer gol si no patean al arco? Dijo, ¿y sabe cuál explicación te daba? Ustedes patean al arco, le digo, y si ustedes no saben lo que puede pasar. Porque dice, se desvía el balón, pegan a alguien y es gol. O capaz que le sale muy bien y es gol. O capaz que el arquero la va a agarrar y se equivoca y es gol. Pero si no patean, nunca van a saber. Entonces a veces tienen que perder el temor y aparte tiene que haber un incentivo del compañero. ¿Viste todas esas jugadas que pasan en el juego, en el fútbol? Y vos decís, ¿y para qué tiró el pase hacia atrás? Quiso asegurar el gol, no hizo ni una ni la otra, dudó. ¿Por qué no definió él la jugada? Tenía que haberla definido. ¿Viste todas esas dudas que quedan, que no es ni una cosa ni la otra? Bueno, el mismo compañero que va, tiene que decirle, definí la jugada. Por más que vos vayas acompañando y corriendo al lado de él, pegale, termina la jugada, definí. Eso, eso tiene, eso es un aliciente para el compañero. ¿Por qué? Porque está viendo una perspectiva del que lo está diciendo. Y aparte conociendo al compañero que lleva la pelota. Digo, este va, y con el remate que tiene, ¿qué le voy a decir? ¿Tirame la patada? No, rematar, romperle el arco. No sé si eso pasa, ¿no? Hoy en día. No sé si los pibes ven fútbol hoy en día. Es lo que te estoy diciendo. Yo no sé si vos vas y haces una encuesta a todos los equipos así de sorpresa. Llegás así, no sé, acá hay un periodista que les quiere hacer una sola pregunta. Entonces lo juntan a todo el plantel en la cancha antes de entrenar. Él les quiere hacer una pregunta nomás. A ver quién sabe, ¿no? Entonces hola, ¿qué tal? Buenos días, quiero hacer una sola pregunta, gracias por darme esta chance, esta oportunidad, todo. Y le decís, señalás a tres o cuatro y le decís, a ver, ¿cuáles son los próximos cuatro equipos que jugás? Cuatro rivales. Nombrame los cuatro rivales, en orden. Yo no sé si lo saben. Ojo, algunos sí, algunos jugadores, pero son los que Sí, los saben. menos. Ujú. O le preguntás, ya, ¿con qué jugás el próximo, no sé, por ejemplo, ¿con quién jugás el próximo rival? Ya, juego con Pachuca. Dame la formación de Pachuca. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Que se puede equivocar en dos o hasta en tres, pero que vos decís, tiene una noción porque este lo ve, no sé, bárbaro. ¿Me entendés? Yo te digo que una vez, una vez, ahí en México, una vez en un equipo lo hicimos, le dijeron a uno, poné la formación del equipo rival, y dijimos, bueno, está bien, si se equivoca no pasa nada, ¿ya? Si se equivoca, no sé, en alguno, no pasa nada. Pero ¿sabes qué equivocación tuvo? Puso el nombre de un jugador que hacía 3 años que no jugaba en ese. No, peor, peor. ¿Me entendés? Entonces, por eso a veces es una profesión tan corta. Vos la tenés que aprovechar o sacarle el mayor rendimiento o porcentaje. ¿Me entendés? Y después vas a.
a vivir, pero no sé. Ojo, yo sé que hay unos que sí, que saben todo y que no solamente de dónde están. Si ponemos, por ejemplo, la Liga Mexicana, no, te saben, no sé, qué sé yo, la Champions League, mirá, se reforzó con este equipo, pues están pendientes porque, viste, del fútbol. Entonces yo pregunté, mira, yo fui a un equipo acá, en Chile, durante una semana. Durante una semana estuve con el cuerpo técnico, todo, viste, viendo los entrenamientos, viste, conversando de fútbol, ¿no? Pero antes de llegar a donde entrenaba el equipo estaban los juveniles, las fuerzas básicas estaban entrenando, chicos de 15 años. Y justamente me encuentro con un paramédico, kinesiólogo, no me acuerdo, que lo conocía. Y le digo, mientras hablo con él, yo le digo, discúlpame, pero yo voy a ver el entrenamiento también, pero conversame, ¿no? Yo veía el entrenamiento y yo le digo, le hago una pregunta, le digo, ¿en qué están los chicos? En el día a día, ¿qué están? No, me dice, no, entrenan, terminan, se va. Me dice, no, le digo, ven fútbol, no, no, me dice, no, están todo el día, no sé, con esto. Me dice, eh, no sé, le digo, pero ¿saben algo de fútbol? No sé, quién juega, qué jugador juega en cada equipo, no sé. No, me dice, en general, los jóvenes, me dice, no, yo pienso que esto es como una pandemia, ¿eh? Me parece, está en todos lados, me parece. Y le digo, ¿y cómo, y qué querés? Le digo, estaban haciendo un buen ejercicio, tanto por derecha o por izquierda, una triangulación en velocidad y terminaba con un remate, ¿viste? Y le digo, ¿y qué querés? Le digo, sí, mirá el entrenamiento. De todo lo que estoy viendo, hace 10 minutos que estoy viendo el entrenamiento, le digo, hay un solo chico que tiene pinta de jugador de fútbol. Me dice, ¿cómo? Sí, vos lo ves cómo se para y todo esto, y hasta sabés más o menos de qué juega. Le digo, y sabés si juega bien o mal. Le digo. Y me dice, ¿cómo te das cuenta? Y eso es la experiencia de cada uno. ¿Me entendés? Pero fíjate que la mayoría no tiene pinta de jugador de fútbol. Le digo, no, fíjate cómo se visten, cómo caminan, cuál es la postura que tienen. Si uno a veces, uno imitaba, ¿me entendés? Tiene hasta muchos caminaban con el jugador del momento, qué sé yo, ¿me entendés? Eh, pero bueno, esperemos que en algún momento cambie eso. Lo que pasa es que el fútbol ya cambió mucho. Ya, no sé, bueno, en México de vez en cuando, me parece. Pero acá en Sudamérica, eh, mirá cuál es el cambio. Yo salía a jugar, salía del colegio, corría a la plaza cercana y jugábamos con los amigos. El fin de semana jugábamos campeonato, un barrio contra otro barrio y todo esto, y había cancha de fútbol y todo eso. Hoy en día las canchas de fútbol no está, pasó a cemento. Sí, se están Que el, acabando. que el vecino hizo una casa que jugábamos ahí, o pusieron un mini market, un mercadito, o levantaron un edificio, ya no tenemos. De ahí pasaron, ¿cuál es el otro espacio? La escuela de fútbol. Iban los chicos, tenían que pagar la escuela de fútbol. ¿Qué pasó hace un par de años atrás? Se dieron cuenta, el dueño de la cancha de fútbol, que era más rentable poner las canchas de pádel que las de fútbol. Y entonces todos se dedican a jugar al pádel. Entonces, el chico que juega en la calle o en el barrio ya no tiene espacio. Los espacios que tenían son las canchas de fútbol. Las canchas de fútbol están disminuyendo porque el negocio pasó a las canchas de pádel. Entonces, ¿qué es lo único que te queda? El club. El club. Lo único que te queda. Es donde tenés que pulir todo. ¿Me entendés? Y no sé si tienen el tiempo, la paciencia, los profesores, la indumentaria, las herramientas, si tienen todo eso, porque uno aprendió mucho tirando una pared contra el cordón de la calle.
Uno aprendía de repente tirando una pared contra una pared. De repente vos jugabas en un espacio que había pared, vos tirabas la pared ahí y sabías cómo rebotaba, o jugabas cabeza con los compañeros y todo, y ahí aprendía, ¿me entendés? Bueno, todo eso hoy en día lo tiene que hacer el club. Por eso no me extraña que un jugador cuando vaya a tirar un centro la tira atrás. No, no, no me va a extrañar eso. O cuando controle o recepcione le rebote el balón. Eso es lo que uno está viendo, ¿me entendés? O qué sé yo, o se perfilan más, ¿me entendés? Hoy en día el club tiene que corregir todo eso, porque ya el chico no tiene espacio, no tiene, no tiene el bar. Se perdió el fútbol de barrio, ¿no? De alguna forma. Sí, 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 acá por lo menos, No, acá también. Acá también. sí, sí, Eh, se perdió. Fíjate, digo, igual ya haciendo esta pausa también, Héctor, que esta revista, que es trimestral, buscamos rescatar, digo, en este caso esta historia del Cruz Azul de la Libertadores, pero además otros jugadores. Te comparto, por ahí obviamente también la estará recibiendo. Estamos haciendo un especial de México en los mundiales y hemos entrevistado hasta ahorita a seleccionados mexicanos que están que estuvieron en el 62. Ya, Obviamente la intención es hasta el 2022, ¿no? Y esto para rescatar también esas historias. Obviamente tuvimos a La Volpe en el 2006. Yo lo doy por hecho que la gente lo conoce, pero no, o sea, hay estas nuevas generaciones que no saben ni quién es, ¿no? Por ejemplo, a ti que te tocó inclusive todavía jugar con Benjamín Galindo, ¿no? Lo entrevistamos, pero pues hay gente que desconoce quién es Benjamín Galindo, ¿no? sí. Entonces, No, la in- no, no, está bien que de repente no, ya está, desconozco. Hoy tenés la facilidad que pones el nombre el tal, y buscas, claro, pero no lo ¿me hacen todos. entendés? ¿Eh? No lo hacen todos, ¿no? También es eso. Bueno, entonces vos decís, a mí me pasó, ¿sabés con quién me pasó en México? Y yo la cuento, no me da vergüenza, porque yo no lo conocía. En un entrenamiento en el Azul, en el Estadio Azul, fue un miércoles, un jueves, termina el entrenamiento y veo un señor, ¿viste cuando vos salís a la cancha en el Estadio Azul, pero por el lado que sale el equipo Cruz Azul, que ahí tenés la banca, ¿no? La banca local. Al lado de la banca, parado, cuando terminó el entrenamiento, vi un señor alto, vestido impecable, viste, con un traje y todo eso. Yo no me acuerdo a quién le pregunté, le dije, no fue ningún compañero. No sé si le pregunté al flaco, no me acuerdo. Le digo, ¿quién es ese señor que está ahí? Le digo, porque aparte parece que fue el jugador, pues, como se para, él tiene pinta de jugador de fútbol. Me dice, ¿no sabés quién es? Le digo, no. Me dice, Alberto Quintana, que había salido muchas veces campeón, pero yo no lo tenía, la figura no lo Claro, conocía. Pregunté, no, ya está, cuando me dijeron el nombre ya supe. No sé cuántas claro. veces había sido campeón en Cruz En los Azul. 70, sí. Sí, Bueno, bueno, el mismo, a ti te tocó de director deportivo, el Wendy Mendizábal, ¿no? También, que fue también me jugador dijeron que era insignia. buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo lo he visto en Sí. videos, obviamente, ¿no? Pero jugadorazo también de los 70, de Miguel Marín, ¿no? Del Calimán Guzmán, También todos dicen estos. que era un monstruo en el arco. Claro, ¿Me entendés? Porque bueno, ahí yo conocí al hijo que trabajaba ahí en Cruz Azul cuando me tocó jugar, ¿viste? Entonces yo siempre le digo, cuando dijo a algunos jugadores, digo, cuando vino algún ex jugador y todo eso, denle en 5 minutos, de su tiempo denle en 5 minutos. Por más que no lo conozcan y todo esto, vayan, saluden, le digo, porque hizo lo mismo que ustedes, le digo, ahora ustedes están jóvenes, y claro, capaz que la otra persona no está tan joven, pero regálenle en 5 minutos, le digo. Pregúntenle cómo está, cómo anda, qué está haciendo, está de paseo, viene a ver el entrenamiento, no sé. Por lo menos 5 minutos. Háganlo sentir, no sé, importante 5 minutos. Le digo, ¿saben por qué? Porque el día de mañana ustedes van a estar en ese lugar. No se van a dar cuenta y van a estar en ese lugar.
y de repente que vaya a un entrenamiento, todo, tipo que le dedicó toda su vida al juego y todo, y de repente no vaya alguien a saludarlo y todo esto, ¿viste? Es como que decir que no, que feo o que ingrata en la situación. Sí, se olvida, ¿no? Se olvida, Y bueno, desafortunadamente. ¿viste? Pero eso también a veces son los mismos entrenadores o profesores de los jugadores, ¿viste? Que no solamente es enseñar un ejercicio de fútbol igual o corregir una postura, todo eso, sino que a veces vos podés enseñar diciendo, no tiene que ver con una pelota o un movimiento, sino es una frase o decir, hay circunstancia o situación. ¿Me entendés? Yo siempre cualquier jugador que va a jugar a México, siempre digo, mira, digan lo que te digan desde la tribuna y todo eso, no le falte el respeto a la gente. No le levante las manos, no, ¿sabes por qué? Porque termina el campeonato y está fuera. Puede ser el mejor jugador, pero vas a estar. Digo, son cosas que no, que, que no, que no se perdonan. Aguanta todo. Mordés los dientes, no sé, aguanta, aguanta. Después, si te dicen algo, después, ¿por qué algo? Que no está funcionando. Y todo. Después vos revertís, después la gente te va a adorar. Lo que Si decías de la todo, empatía, ¿no? Ujú. claro, si eso le pasa a todos. Le, le- le pasa la mayoría de los jugadores, yo digo al 90%, porque no todo es bueno, 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 bueno. No, no, no. Esos son tocados por la varita, son muy pocos. ¿Me entendés? Tenés altos y bajos, ¿me entendés? Y lógicamente que cuando estás en baja, y te van a decir o un comentario hiriente, y hoy peor, con las redes sociales, con esa facilidad, porque la gente no se da cuenta que puede decir algo no favorable, pero lo puede decir con respeto. Pero no, la gente es muy hiriente en eso. Completamente de acuerdo. Sí, es horrible. Héctor, voy a compartirte entonces los contactos por WhatsApp para que sin ningún Ah, inconveniente tú dale. les puedas escribir. Sí, Y te digo, nosotros estamos haciendo este junte, digamos, o ensamble de ustedes. Melvin me doy cuenta que sí tiene como mucho contacto con la mayoría, pero de todas maneras yo te paso ahí algunos contactos para sí, que... porque sí, sí, incluso yo estoy en un grupo Mm, de Cruz Azul que lo hizo Melvin Brown, que lo hizo, que a veces veo, a veces y veo, sí, porque de repente, no sé cuántos, a ver, 40 o 50 metido ahí, o 30, no sé. Imagínate que mande un mensaje el mismo día que cada uno, por ejemplo, ¿viste? Y no, horrible. entonces ya Sí, sí, le perdés el hilo ya de la conversación, uno opina una cosa, después el otro te cambió de tema y después, sí, ¿me sí. entendés? Sí, pero te los comparto y en cuanto esto quede también te lo comparto y ya nos ponemos de acuerdo Dale. para la revista. Te agradezco muchísimo por el tiempo, Dale. de verdad que fue un placer y un gustazo. No, está bien, ¿no? Igual, Ricardo, un gusto, un placer. Así que para cuando se te ofrezca, cuando necesites, ahí Muchas estamos. gracias. Te agradezco mucho. Te ¿Eh? mando un abrazo. Hasta luego. Igual. Chao. Chao, chao, chao.